En este módulo estaremos abordando descubrimiento y modelamiento de procesos. Una fase introductoria que nos permite entonces empezar a adentrarnos progresivamente en la gestión material de los procesos de negocio. Partamos entonces formulándonos la pregunta de cuáles son los principales componentes de un proceso de negocio. ¿Qué propiedades del proceso de negocio deberíamos considerar para poder describirlo? ¿Cómo identificamos, verdad, las necesidades que subyacen o que tiene el cliente y que dan origen a los procesos de negocio? Para esto es importante que seamos capaces de formularnos entonces un conjunto de preguntas que nos van a permitir diagnosticar nuestros procesos de negocio, entender el sentido, el propósito con el cual se hacen, porque tal como vimos, los procesos de negocio tienen un propósito, una generación de valor, un conjunto de clientes a los que satisfacemos necesidades, y por lo tanto deberíamos ser capaces de identificar quién es el cliente o los clientes de nuestro proceso, cuáles son, ¿verdad?, las necesidades que nuestro proceso está satisfaciendo. ¿Será que estamos hablando que nuestro cliente, por ejemplo, es un evaluador de riesgo de crédito y que nuestro proceso lo que le entrega son información del comportamiento de un cliente para poder modelar este comportamiento? ¿O que estamos hablando, ¿verdad?, sencillamente de un cliente final que lo que necesita es un producto concreto, pan, mantequilla en el supermercado? ¿Será eso sencillamente solo producto o hay componentes adicionales? ¿Cómo definimos, dado que entendemos quiénes son los clientes y somos capaces de entender qué necesidades estamos cubriendo, cómo somos capaces de identificar el desempeño que estamos generando en nuestro proceso? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Agregamos valor? ¿Estamos usando las capacidades y los recursos de manera eficiente? ¿Es un proceso finalmente exitoso desde el punto de vista del desempeño? Y por otro lado, ¿agrega valor a los clientes y stakeholders para los cuales ha sido definido? Porque en definitiva, si tenemos un proceso que o no tiene clientes claros o no agrega valor, la pregunta es, ¿para qué necesitamos este proceso? Si no hay un propósito concreto. Y pensemos en nuestras propias organizaciones, cuántos informes, cuántas reuniones, cuántos procesos con sus correspondientes entregables se realizan y no tienen un propósito claro. Muchos de ellos han quedado por razones históricas. Muchos de ellos la explicación es porque está en la norma, o porque hay que hacerlo, o porque el procedimiento lo exige. Fíjense el contrasentido. Hacemos algo porque el procedimiento lo exige, pero nosotros mismos generamos el procedimiento. La pregunta de fondo es si agrega o no agrega valor, si nos permite resolver un problema, si nos permite satisfacer una necesidad concreta. De lo contrario, esos procesos que no tienen propósitos claros son los principales candidatos a no hacerlo y por lo tanto a reducir y eficientar las operaciones de una organización. Piensa en tu organización. ¿Qué procesos no tienen propósitos claros? En tu ámbito de trabajo, y muchas veces has pensado, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué seguimos repitiendo esto? ¿Qué sentido tiene? A veces acumulación de información, a veces preparación de reportes, a veces controles que no son necesarios y son redundantes. Y por otro lado, piensa para producir, ¿verdad?, esta dualidad, procesos que sí tienen propósito claro y agregan valor. Satisfacer a los clientes, resolver reclamos o incluso anticipar y mejorar causas raíz que dan origen a problemas que generan reclamos de los clientes. Piensa entonces en esta dualidad. ¿Dónde te gustaría estar y qué tipos de procesos deberíamos tener en las organizaciones y cuáles son los que no deberíamos tener y evitar? ¿Cuáles son candidatos entonces a no hacerlos y cuáles son candidatos a mejorar y seguir extendiendo?
Evidentemente, los procesos que generan valor, que tienen propósitos, clientes claros, que cubren necesidades concretas, en los cuales podamos medir de manera específica su desempeño y determinar, por supuesto, cómo agregan valor. ¿Cómo modelamos entonces los procesos de negocio para poder gestionarlos? Pues está bien que podamos identificar este conjunto de componentes, pero ¿cómo las articulamos de una manera que nos permitan entonces poder gestionarlo? Normalmente en los sistemas complejos lo que hemos venido haciendo es, para poder entender estas realidades complejas, es buscar una representación que nos permita entonces diseñar, entender, comunicar, gestionar y poder entonces mejorarlos. Pensemos en el ámbito de la salud. ¿Qué modelos conocemos? Bueno, el modelo del cuerpo humano, y normalmente vemos cómo nos explican que el cuerpo humano tiene una anatomía y nos hablan del sistema muscular y nos hablan del sistema nervioso y nos hablan, ¿verdad?, de distintos sistemas, del cardiovascular. Entonces, el cuerpo humano, que se convierte en un sistema de alta complejidad, para poder entenderlo, mejorarlo, comunicarlo, abordarlo y tener finalmente pacientes sanos y prevenir, lo modelamos y entendemos sus subsistemas, y ellos están compuestos a su vez de distintas componentes. Pensemos en la arquitectura. Podríamos llegar y ponernos, ¿verdad?, a hacer una casa, un edificio, así como podríamos también llegar a intervenir el cuerpo humano, como hacían antes los chamanes, sin entender que efectivamente era la relación causa-efecto de lo que estaban haciendo. ¿Cómo lo hacemos en arquitectura? También modelamos, y por lo tanto tenemos planos estructurales, tenemos planos de paisajismo, tenemos planos eléctricos, tenemos corrientes fuertes, corrientes débiles, tenemos los planos que nos permiten identificar dónde van las ventanas, y entonces esta arquitectura, estas distintas capas o formas de entender un sistema complejo nos permiten entonces poder progresivamente gestionarlo con crecientes niveles de granularidad, con una articulación entre las distintas componentes, para que todos los responsables lo entiendan, sepan el rol que tienen que cumplir y podamos ponernos de acuerdo respecto de cuáles son soluciones y nuevas formas de gestión. Lo mismo ocurre entonces con los procesos. Gestionar esta complejidad que representan los procesos de una organización requiere el modelamiento de procesos. La gestión del modelo de proceso es fundamental, y normalmente los hemos representado, y muchos de ustedes tendrán experiencia en representar unas pelotitas o unas cajitas que representan actividades o tareas que se conectan entre ellas y que representan entonces un flujo de actividades. En algunos casos, adicionalmente, indicamos responsables, indicamos flujos de reproceso o de retroalimentación, formas de modelar. Por lo tanto, el modelamiento de procesos es fundamental. Tenemos, para poder gestionarlos, tenemos que modelarlos, y ese modelamiento nos permite entonces comunicar efectivamente, que todos los que participan en el proceso entendamos de manera unívoca y consistente. Nos permiten adicionalmente gestionar, rediseñar, identificar en qué ámbitos es necesario intervenir y mejorar el desempeño o la sustentabilidad de nuestros procesos. El modelamiento entonces es fundamental, y vamos a abordar en este curso cómo pasamos desde lo más básico, del descubrimiento y el entendimiento de los procesos, la identificación de cada uno de estos componentes, y progresivamente cómo los vamos representando en un modelo que nos permita entender cada una de las componentes.